En el Centro Nacional de las Artes se encuentra el Centro de Capacitación Cinematográfica, escenario desde el cual les doy la bienvenida a un programa más de personajes y escenarios. Visitamos el Centro de Capacitación Cinematográfica porque el CCC y el CUEC, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, son los dos grandes semilleros de cineastas que hay en el país. Y este es el tema de nuestro escenario de opiniones. ¿Cuáles son las perspectivas de las escuelas de cine en México? Además, en esta emisión les ofreceremos la semblanza de María Conesa, la gatita blanca, y la historia de la colonia Santa María la Ribera, un barrio de grandes personajes desde hace más de 100 años. En nuestra sección Dime con quién andas, nos acompaña una afamada actriz de los escenarios mexicanos. Ella es Diana Bracho. Y para conmemorar los 10 años del Museo del Templo Mayor, haremos un recorrido por sus salas. Finalmente, en nuestra sección Personajes de hoy, está con nosotros una de las más entrañables personalidades de nuestra cultura, Carlos Monsiváis, con quien charlaremos de su pasado y su presente. Acompáñenos. Más de 130 años de vida. Una historia basada en la experiencia cotidiana de los habitantes de un espacio concreto y pintoresco ubicado al poniente de la Ciudad de México. La colonia Santa María la Ribera. Leyendas, recuerdos, costumbres y tradiciones conforman la memoria colectiva de sus habitantes, que de manera entusiasta nos llevan por un mágico recorrido entre calles y épocas, entre viejas estructuras y vivencias que pese a los años conservan la frescura del momento. Comienza, pues, el recuento. En escena aparecen imágenes del pasado. El virreinato, donde acaudaladas familias aprovecharon el buen clima y la vegetación exuberante de esta zona para construir sus casas de verano, como la Casa de los Mascarones, hermosa edificación perteneciente a los condes del Valle de Orizaba. Hacia el Porfiriato, en medio del auge económico de la época, representado por las nuevas industrias, el capital foráneo, innovaciones tecnológicas y el desarrollo del ferrocarril, entre otros factores, esta región empezó a ser un fuerte atractivo para los inversionistas, particularmente los que ofrecían bienes raíces. Ante esta situación, el gobierno creó reglamentaciones en este ámbito y empezaron a dividir terrenos con el plan de formar fraccionamientos, plazas, mercados y parques. De acuerdo con la iniciativa, los hermanos Estanislao y Joaquín Flores, considerados como los fundadores de la colonia junto con otras acaudaladas familias, se dividieron sus terrenos dando paso al surgimiento de pequeñas colonias o fraccionamientos como Los Azulejos, La Campana, Las Mascaronas y El Elefante, mismas que hacia principios de siglo fueron absorbidas por la colonia Santa María la Ribera. En esta ya se contaba con todos los servicios urbanos y municipales como agua potable, drenaje, policía, mercados e iglesias. En el transcurso de su desarrollo, Santa María la Ribera fue adquiriendo características sociales y arquitectónicas, convirtiéndose en una de las zonas preferidas de la gente de altos recursos. En aquel entonces, las calles de Mariano Azuela y Chopo estaban empedradas. Solo la calle de la Rosa estaba asfaltada y algunas calles de Santa María la Ribera cambiaron de nombre. Inicialmente tenían nombres de flores y árboles, y ahora son reconocidas por el nombre de personajes ilustres como Amado Nervo, Díaz Mirón, Carpio, Sor Juana Inés de la Cruz.
Solo unas cuantas siguen llamándose ciprés, naranjo, sabino, cedro y nogal. Al continuar el recorrido por las calles de la historia, nos topamos con otros protagonistas: el antiguo cine Las Flores y la Alameda, que fue y sigue siendo el centro de la colonia y el punto de reunión más importante entre los vecinos. Su kiosco morisco y su redondel eran espacio donde se realizaban diversas actividades deportivas y musicales. En el número 176 de la calle de Ciprés se encuentra el Museo del Instituto de Geología, edificio de grandes salas y vitrales. Otra de las construcciones distintivas de esta antigua colonia es sin duda el Museo del Chopo, antiguamente conocido como el Palacio de Cristal y posteriormente como el Museo de Historia Natural. Santa María la Ribera tiene en su haber una galería de personajes disímbolos y peculiares, como los Chambón, propietarios de una fábrica de telas finas de seda; don Mariano Azuela, que vivía en la calle del Álamo. En la calle de Pino, hoy Doctor Atl 215, vivió hasta hace poco Delfina García, mejor conocida como Nicteja, la princesa que recitaba poesía maya. No podía faltar el controvertido y misterioso Doctor Atl, desaliñado y barbón, excelente pintor que por temporada se desaparecía y se le veía siempre rodeado de hermosas y jóvenes mujeres. Por aquí también vivía el famoso cantautor José Alfredo Jiménez, quien para inspirarse se reunía con sus amigos a tomar en la Universal. ¡Ah, qué tiempos aquellos! Cuando la policía o los cuicos eran respetados por su uniforme azul, donde los vendedores ambulantes pregonaban por las calles su mercancía, donde la gente se reunía en la Alameda a saborear nieve de la especial. Ahora todo ha cambiado. Muchas construcciones han desaparecido, otros lugares se han modificado. Sin embargo, después de este breve recorrido por el pasado, entre calles empedradas y casas de enormes ventanas y balcones, se tiene la sensación de que algo de la vida de aquellos tiempos ha impregnado para siempre muchos de los rincones de esta vieja y popular colonia, Santa María la Ribera. Es un gusto presentar en este programa a una figura que está en todos los ámbitos de nuestra cultura. Su presencia es importante dentro del periodismo, la literatura, las artes plásticas, la música, el cine, el teatro, los salones de baile y la cultura popular. Sería difícil entender estos tiempos de caos y de transformación sin la clara visión de los fenómenos sociales que nos ofrece Carlos Monsiváis, nuestro personaje de hoy. Reconocido por varias generaciones de periodistas y escritores como una de las plumas mexicanas fundamentales de la segunda mitad de siglo, Carlos Monsiváis es un escritor indispensable de la vida nacional, el más digno representante de nuestra diversidad y pluralidad, de la timidez que se esconde detrás de la sátira y el humor, de la inteligencia clara que sabe conmoverse con la fraternidad y la solidaridad humana. Nacido en la Ciudad de México en 1938, Carlos Monsiváis es ya un fervoroso lector de cuentos y novelas cuando ingresa a la preparatoria de San Ildefonso. Ahí encuentra dos grandes amigos que serán estímulo e inspiración en el arte de la ironía, Sergio Pitol y Luis Prieto. Adolescente perteneciente a la izquierda revolucionaria, participa en la gran manifestación en donde mira de lejos a Diego Rivera, Frida Kahlo y al poeta Carlos Pellicer. Ya en la universidad, opta por la filosofía sin renunciar a la literatura. Los grandes maestros que lo marcan son Alfonso Reyes, Salvador Novo, José Vasconcelos, Jorge Cuesta, Juan Rulfo y Octavio Paz. También los escritores latinoamericanos y la literatura inglesa despiertan su interés.
Por medio de libros y periódicos, mira a la sociedad. Más tarde la observa en la pantalla del cine. Conforme transcurre el tiempo, aprende a percibirla a través de todas sus formas de expresión y descubre que la sociedad es el espectáculo más apasionante. Carlos, mil gracias por permitirnos venir a visitarte a ti, a todos tus gatos y platicar un rato acerca de lo que es la vida de Carlos Monsiváis. Gracias por venir al orden inmenso que me distingue. Carlos, háblanos un poco de las primeras lecturas de Carlos Monsiváis. ¿Quiénes son esos primeros autores que te ponen en contacto con el mundo de la literatura? Siempre que me hacen la pregunta invento autores distintos, pero si en un momento tengo que decir la verdad, es decir, tengo que reflexionar a partir de fragmentos, trozos de memoria, yo diré que los primeros son necesariamente los clásicos, en versiones abreviadas, pero en aquella época accesibles, seguramente la Ilíada y la Odisea, cuentos de hadas, muy probablemente Grimm, Perrault, Andersen, y ya después una mezcla de lo que iba dándome la compra de libros viejos en un mercado cerca de mi casa, en donde adquirí, desde luego, Agatha Christie, que me fue, a partir de los 10 años, una lectura de la que todavía no me arrepiento. Julio Verne, desde luego, Emilio Salgari, Corazón diario de un niño, Edmundo de Amicis, que era algo obligado, era ingresar a la infancia a través de la mitología del niño esforzado, el niño frívolo, el niño fanfarrón, el niño mártir, etcétera, etcétera. También Dickens, lo primero que leí fue Un cuento de Navidad, y Scrooge me parece un personaje absolutamente maravilloso. Cada Navidad mi único anhelo es parecerme a Scrooge. Luego leí Aventuras de Pickwick, que me llevó a entender lo que podía ser el humor. Todavía en la manera que un niño de 11 años entiende el humor, pero me regocijaban las aventuras, los fracasos de estos héroes un tanto quijotescos y un tanto Sancho Pancescos. Y ya luego toda la inundación de lecturas que te va dando una adolescencia algo politizada, enloquecida con la literatura, y las oportunidades que daban las librerías de viejo y las librerías que en aquel momento no eran tan inaccesibles para estudiantes pobres. Ajá. ¿Y cómo era, digamos, el México de aquella época? Carlos, tú eras un niño que vivía en la calle, salía a la calle, jugaba en la calle y estas cosas, sí, que ahora ya son como prohibitivas. Yo en aquella época jugaba muchísimo en la calle, cada año llegué a jugar 10 minutos, quizá menos, pero entre 5 y 10 minutos sí llegué a jugar en la calle. Mi idea de la calle era el recorrido que me llevaba a la biblioteca de Benjamin Franklin, o que me llevaba al Cine Estrella a ver comedias musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer, o el recorrido que me llevaba a los cines de los alrededores, o muy ocasionalmente a las pocas exposiciones que había, y desde luego a los conciertos de Bellas Artes, a los que uno accedía a través de algo llamado Juventudes Musicales. Uh-huh. Pero si me quieres decir que conocí lo que era la vertiginosa, salvaje, tumultuosa vida callejera, no conocí nada. Eso sí me estuvo vetado, y sí practiqué deporte porque había que hacerlo, pero era la parte sonámbula de mi vida. En realidad yo estaba, lo que se puede llamar propiamente la vigilia, dependía de la lectura y del cine. Uh-huh. Carlos, ¿por qué cuando viene la época de una decisión vocacional eliges la filosofía y no la literatura, que es realmente una de tus pasiones ya desde la juventud? Por el prestigio cultural que en ese momento tenía la filosofía, y por la idea de que tenía yo que hacerme de una formación cultural en el sentido estricto. No lo viví como te lo estoy diciendo, estoy seguro que uno nunca vive nada como lo dice. Seguramente lo viví como una confusión de impresiones y de deslumbramientos, pero ya cuando traduzco lo vivido a fórmulas que yo pueda entender, que eso es creo que lo que le pasa a uno la mayor parte del tiempo, que traduce lo vivido a fórmulas que uno puede entender, y uno es un pésimo traductor de sus propias vivencias, pero es lo que estoy haciendo ahora
en beneficio de los espectadores que espero inexistentes para que no escuchen mi confesión, si la filosofía en aquel momento me daba la oportunidad de los clásicos, del pensamiento griego, etcétera, la literatura me parecía que estaba resuelta por el propio sistema de lectura. Sé que me perdí explicaciones extraordinarias y apasionantes sobre el modernismo, pero al mismo tiempo tuve la oportunidad de esa formación tan indispensable que cada vez que recurro a ella me doy cuenta que se me olvidó por entero, pero que ahí está. Yo espero que mi inconsciente sí esté cultivado, ya que mi inconsciente no. Ajá. Espero que tenga un inconsciente de una fortaleza espiritual y de una sabiduría a prueba de todo. Y ya que mi conciencia sea analfabeta, pues es otro destino, pero mi inconsciente sí es lo que he tratado de cultivar. Todo el tiempo le he dedicado esfuerzos, manías y perseverancias a mi inconsciente. Creo que es la parte que uno debe educar. ¿Cómo nace entonces este impulso por dedicarte a escribir? Por ya hacer una relación directa con la literatura y con el periodismo. Por eliminación. Me convencí que no iba a ser financiero. Eso me convencí rápido. Luego me convencí que tampoco iba a ser presidente de la República porque un maestro de la secundaria me dijo que los protestantes no podían ser presidentes de la República. Entonces con eso liquidó una carrera que yo estoy seguro que hubiera sido importante y que hubiera beneficiado al país. Muy brillante. Espero que estés de acuerdo. Luego también me convencí que no iba a ser maestro, que no tenía la menor posibilidad. Entonces desde la preparatoria intenté o perpetré el periodismo obligadamente estudiantil, y a partir de ahí, sin que yo me lo propusiera, como una consecuencia del resto de mis ineptitudes, me concentré en desarrollar y muy exitosamente. Y muy exitosamente, como tú dices, esta ineptitud, contrariando las otras ineptitudes que hubieran sido, me imagino que como cirujano se me hubiesen olvidado no solo los instrumentos, sino una enfermera en el cuerpo del operado, y como economista hubiera sido como los que hemos tenido en el gobierno, así es que ahí no me preocupa demasiado, no me hubiera distinguido, pero como ingenieros hubieran derrumbado los puentes, etcétera. En cambio, esta ineptitud no es ni dañina particularmente, ni causa de funciones. Carlos Monsiváis inicia su carrera literaria en 1957 al lado de José Emilio Pacheco en la revista Estaciones. Más tarde, gracias a Carlos Fuentes, conoce a Fernando Benítez y comienza a escribir para México en la Cultura. En su trayectoria por los suplementos culturales de diarios y revistas mexicanas se pueden mencionar La Gaceta Universitaria, la Revista Mexicana de Literatura, Siempre, el periódico El Nacional, El 1+1 y La Jornada, donde actualmente hace una puntual entrega semanal en la columna Por mi madre Bohemios. Pero la vida literaria de Carlos Monsiváis es tan fructífera como su participación en conferencias, estrenos de películas, exposiciones y debates culturales en la Ciudad de México, el interior de la República y en el extranjero. Carlos, pero esta preocupación, digamos, social, por el análisis social, por lo que está sucediendo en la sociedad y por contarlo, por dejar, digamos, un testimonio, ¿hay esta preocupación o es el impulso de escribirlo para ti? Pues soy grafómano. Ese es un problema. Como eduqué a mi inconsciente, que ya te digo, no, la conciencia se me olvidó, pero el inconsciente sí está muy entrenado. Mi inconsciente me lleva a la grafomanía, entonces todo el tiempo estoy escribiendo. Obras maestras, luego se me olvidan las obras maestras y publico lo otro, pero las obras maestras sí tengo algunas horas las escribo. Desgraciadamente nunca las encuentro en el momento de publicar. Y la sociedad es lo que me parece el espectáculo más apasionante. La novela lo que te da es un conocimiento detallado, exhaustivo de la sociedad, si es una narrativa de calidad. Y lo que te da también el buen cine es un conocimiento de la sociedad. Y ya en otro nivel tuve la oportunidad de asomarme a la grandeza del idioma con la poesía. Lo que la poesía me dio entonces fue la sensación de que el idioma era otra cosa, que era, no sé,
un espejo portentoso, las frases cursis con el que uno dice cuando intenta definir la poesía en un programa de televisión. Pero lo cierto es que la poesía para mí fue sobre todo la revelación del idioma, y la novela la posibilidad del conocimiento de las psicologías que estaban a mi alcance o que vislumbraba. Y también en ese sentido leer el periódico fue una disciplina. Desde los 12, 13 años empecé a leer el periódico, no porque entendiera, ese es un proceso distinto. Estaba yo dándole armas a mi inconsciente, como te digo, pero además estaba asomando en una sociedad que me fascinaba leer las páginas de sociales, y me fascinaba ver cómo todos los políticos eran grandiosos, cómo no había posibilidad de error, cómo vivíamos en el mejor de los mundos posibles, y también compraba la prensa de la oposición, y me aterraba al ver que ponían en duda la omnisapiencia de nuestros gobernantes. Y todo eso para mí fue un conocimiento maravilloso, porque me permitió asomarme a la sociedad como a un proceso literario. Y eso es una de las cosas que sí creo que vale la pena. Si tú lees el periódico sin esa vertiente literaria, o sin esa óptica de alguna manera ligada a la narrativa y la novelística, si no lees la realidad como una novela, tiendes a deprimirte. Si la lees como una novela, tiendes a deprimirte, pero a la vez al exaltarte a ver personajes maravillosos. Sí, fuera de serie. Y ahora, por ejemplo, estamos viviendo un momento absolutamente excepcional de... Los personajes son maravillosos en un sentido distinto al habitual. Son maravillosos porque en una parte muy considerable son ruines, bellacos, depredadores, tontos, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que está a la vista. Sí. Entonces, lo que estos años de intensidad y de cambio social han hecho que aflore es la parte más lamentable de nosotros mismos, y han hecho también que aflore, en una medida menor pero importantísima, la mejor parte de nosotros mismos en las movilizaciones sociales, en las exigencias, en la crítica, en la respuesta, en la exigencia de cambio y en el logro de los cambios. Entonces estamos viviendo al mismo tiempo el espectáculo de la peor sociedad concebible y de la mejor sociedad imaginable, y todo eso hace que uno, no te diré que me dedique al análisis social como generosamente tú me adjudicas ocasionalmente, pero sí que uno vea el espectáculo como lo más importante que está a su alcance y gratis. Sí. Carlos, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían, digamos, de los últimos 25 años, los momentos más espectaculares de esta sociedad mexicana? ¿Es que se puede hablar de una sociedad mexicana? Bueno, un poquito más de 25 años, 68. Es un momento de emergencia de la pasión juvenil como respuesta al sistema político. El periodo de la apertura democrática de Luis Echeverría como el goce del autoengaño, de la decisión de decir, sí creo que está pasando algo, cuando en realidad no estaba pasando absolutamente nada en el sentido positivo que nos importa, y al mismo tiempo cuando se estaba aceptando ya por vez primera que aquello no estaba funcionando en su esplendor. Los días siguientes al terremoto de 1985, donde una sociedad decide que existe para algo y que es sociedad, esa comunidad imaginaria se concreta de un modo tenso, en momentos heroico, solidario, magnífico. El 88, una eclosión política, una creencia que es posible la alternativa, y una primera construcción todavía débil y todavía derrotable, con o sin fraude, creo que con, pero admitamos que sin, que esa sociedad va a persistir. El periodo del hechizo salinista, porque ahí es donde de nuevo se prueba cómo hay la falta de entrenamiento, de rigor interno, de visión crítica, que hace que una sociedad se deslumbre, se fascine, se hechice con alguien que está proponiéndose como redentor, que hace que los demás se consideren redimidos. Eso es lo que me fascinó de la experiencia salinista. No tanto que hubiese un redentor, que bueno, pues los hay todo el tiempo, y eso es de lo que más abunda. Desgraciadamente mi inconsciente no me ha permitido lanzarme como redentor, pero si no, sería una vocación fascinante.
Pero sino que una demás, sociedad se ¿verdad? considere redimida, eso me parece maravilloso, porque finalmente era una experiencia teológica. Ese viaje al primer mundo era un viaje del pecado, de la pobreza, a la redención de la opulencia, y era magnético como visión. Claro, yo lo viví con fastidio, con irritación, pero sin dejar de reconocer la potencia del hechizo. Protagonista de la cultura mexicana, Carlos Monsiváis es al mismo tiempo actor y espectador. Sus obras publicadas son ya una treintena y sus abundantes lectores pertenecen a las generaciones que nacieron en los años 20 hasta llegar a los jóvenes nacidos en los 80. Amante del cine, agudo crítico de artistas e intelectuales, comentarista de innumerables series en radio y televisión, invitado de todas las tertulias, voz que opina sobre los más variados temas, Carlos Monsiváis mantiene siempre una constante. Es congruente hasta sus últimas consecuencias, con sus convicciones y su sentido del humor. Tú hablabas de que leer el periódico es para ti un hábito así fervoroso. También los otros medios de comunicación son importantes para informarte, para mantenerte. Bastante menos. La televisión, los noticieros, porque me gusta ver el rostro, el rostro de los protagonistas, ver a un candidato exasperado o ver a un político que no tiene nada que decir poniendo un rostro solemne para no decir lo que tampoco tiene que decir, o ver a una actricita asegurando que solo haría un desnudo si Miguel Ángel la fuese a modelar. Todo eso sí, quiero verlo, pero por lo común no veo televisión, no desprendo de ahí mi información. Puede ser ya la gran limitación o el gran defecto formativo. Tengo un inconsciente libresco, aunque desde luego mi consciente es electrónico, pero mi inconsciente libresco me lleva a... ¿Ni la radio? Muy poco. ¿El internet y todas estas nuevas tecnologías? Todavía no, porque las 2 veces que he intentado he fundido todas las instalaciones de mi casa, entonces necesito una paciencia mayor. ¿Cuáles son en este momento las grandes preocupaciones de Carlos Monsiváis o los grandes intereses? Tratar de evitar que alguien me comente este programa si lo vio, cambiar la conversación en cuanto me lo comente, decir que ese día estaba yo muy mal porque había amanecido con el inconsciente adolorido. Mi segunda preocupación es esperar al día de mañana a ver qué capítulos de la novela Conasupo trae el periódico, y mi tercera preocupación es ver una buena película hoy, leer en la tarde y trabajar un rato para decir que así justifico mi existencia, aunque desde luego yo estoy convencido que mi existencia la justifico leyendo y viendo películas. Carlos, ¿cuáles serían, digamos, hacia dónde crees tú que vamos para fin de milenio? ¿La sociedad mexicana se diversifica, se homogeniza? ¿Qué pronóstico nos darías? Una parte mínima va al Bosques de las Lomas. Ese es el rumbo que yo veo que lleva, o si no está ahí, ya. Otra parte va a Chalco. Otra parte ya está en Chalco. Otra parte va hacia Los Ángeles, previa dispensa del gobernador Pete Wilson y de las leyes migratorias que son tan generosas y tan antirracistas como estamos viendo en estos días. Y otra parte va al cielo. No sé, el infierno está descartado para los mexicanos porque ahí hay un convenio histórico, no, ningún mexicano va a ir al infierno. Entonces no sé qué parte de los mexicanos que vayan o que vayamos al cielo está ya preparado para la experiencia, y yo creo que la tarea de los nuevos gobiernos será disponer, educar, formar a los mexicanos para ir al cielo. ¿Visualizas tú este momento como un momento importante en la historia de México, en la historia de la democracia, en la historia de la cultura? Ahí está la frase clásica de Dickens, en el principio de Historia de las Ciudades: era el peor de los tiempos, era el mejor de los tiempos. Siempre sucede en cada momento. Lo que yo ahora percibo, y te debo decir con gran alegría, es cómo se han ido concretando luchas, batallas sociales, adelantos de la tolerancia, necesidades de modernidad en el sentido más agudo de ampliación de criterios. Y esto, que puede ser todavía muy difuso, me parece que se concreta día a día. Hay una situación económica lamentable, hay un momento político todavía sin definir,
hay muchísimas presiones, hay todo el agobio de la deuda externa, hay las relaciones de dependencia no clarificadas y en momentos muy difíciles con Estados Unidos, pero también hay una sociedad que ya no es la misma. Hay una dinámica social que te lleva a establecer la inserción de las personas en la vida comunitaria, y hay también una gana de romper prejuicios, de aislar los tabúes, de evitar que vengan algunos alcaldes a decirte que tras el Wanderer está el demonio. Hay una necesidad absoluta de ejercicio de la vida contemporánea que me parece lo mejor de este momento. Reconocido con innumerables distinciones, dentro de las que destacan el Premio Nacional de Periodismo en 1978, el Jorge Cuesta y el Mazatlán en 1994 y el Premio Javier Villaurrutia en 1995, Carlos Monsiváis continúa incansable su trabajo. Su participación en la vida cultural y política de México es, sin lugar a duda, una de las más gratas y añoradas. Su presencia le brinda siempre al apasionante espectáculo social un toque de rebeldía, reflexión, ironía, compromiso y trascendencia. No importa que se trate del más solemne acto de la academia o de bailar un mismísimo danzón. María Conesa, leyenda de las relaciones entre lucha armada y vida social, entre dotes artísticas y poder político, la diva suprema en el momento en que los caudillos y sus segundos hacían de los teatros su campo de batalla erótica. Carlos Monsiváis. A fines del siglo pasado, en Vinarós, pequeña ciudad valenciana, nace María Conesa, hija de doña Teresa Redó y don Manuel Conesa. La familia pronto se traslada a Barcelona en busca de mejores oportunidades, y es ahí donde María, junto con su hermana Teresa, son descubiertas por un empresario de la compañía de zarzuela, Aurora Infantil, quien las invita a realizar una gira primero a París y después a América, La Habana, Nueva York y finalmente México, donde debutan el 11 de enero de 1901 en el Teatro Principal. Las Conesitas, como se les conocía en aquella época, regresan a Barcelona y después de una tragedia en donde pierde la vida su hermana Teresa, María vuelve al teatro donde en 1906 triunfa con la zarzuela La Gatita Blanca. Sin embargo, en España se prohíbe el trabajo escénico a menores de edad, por lo que viaja a Cuba y posteriormente a México, donde en noviembre de 1907, María debuta en el Teatro Principal, también con La Gatita Blanca. El público, entusiasmado, arrojó bastones, sacos y sombreros a los pies de la niña prodigio, consagrada desde ese momento. La opinión de los críticos se dividió. Para unos, la Conesa era la artista más bella y simpática jamás vista en México. Para otros, la Gatita Blanca era la encarnación del demonio. María, pícara, audaz, supo mantener con el público una relación extraordinaria, que éste le retribuyó con creces, ya que pronto se convirtió en la artista mejor pagada de México, 3,000 pesos oro al mes. En 1908, la Conesa se vio obligada a retirarse de la escena por el nacimiento de su hijo y la boda con Manuel Sanz,
aristócrata capitalino. Sin embargo, un año más tarde, la fuerza del aplauso la hizo regresar a los escenarios. En 1910, durante las fiestas del centenario, Porfirio Díaz y su esposa Carmelita asisten al teatro principal para ver a la famosa tiple. 2 meses después, la revolución estalla. María y su esposo viajan a Europa. Ahí reciben las noticias de la decena trágica, el asesinato de Madero, el golpe de estado de Huerta y la resistencia de los carrancistas. Durante esos años de agitación, los teatros se abarrotaban de soldados, ya que se decía que las tropas, al entrar en la Ciudad de México, se ocupaban en hacer 2 visitas de adoración. La primera, a María Guadalupe en el Tepeyac, y la segunda, a María Conesa en el teatro. Impulsora de la revista política en forma excepcional y protagonista de un sinnúmero de escándalos, entre los que destaca el de la banda del automóvil gris, la Gatita Blanca se convirtió en un personaje de su época. María Conesa, la reina del género chico, la mujer perspicaz que supo hacer del doble sentido un arte, la actriz de la coquetería, murió en la Ciudad de México el 4 de septiembre de 1978. La gran Ciudad de México, sus grandezas y sus secretos. Testimonios que hemos ido develando y que aún esconden misterios de un pasado que fue sepultado. La serpiente, el jaguar, el águila, el caracol. Huitzilopochtli y Tlaloc, las 2 deidades a quienes está dedicado el Templo Mayor. La vida mexica sustentaba su economía en 2 aspectos fundamentales: la producción agrícola y el tributo impuesto tanto a su grupo como a otros pueblos. De ahí la importancia, por un lado, de Tlaloc, el agua, la lluvia, y de Huitzilopochtli, la guerra. El Templo Mayor es además una representación de la cosmovisión mexica y del mito fundamental, según el cual, en el cerro de Coatepec, Huitzilopochtli en batalla dio muerte a su hermana Coyolxauhqui, quien se oponía a su nacimiento, además de capturar y sacrificar a los Tentzohuitznahua, guerreros que la seguían. El Templo Mayor es el lugar donde se cruzan los diferentes niveles de la cosmovisión mexica. El nivel superior, donde reside la dualidad. El nivel terrestre, donde se establecen los 4 puntos cardinales hacia los que se dirige la propia ciudad. Y el Mictlán, el inframundo, el mundo de los muertos. Bueno, el Templo Mayor es un solo edificio con sus 2 deidades en la parte alta. Ahora bien, este edificio se encontraba en medio de una gran plaza de alrededor de, se ha calculado, unos 500 metros por lado, y en la cual había, según Sahagún, hasta 78 edificios, dedicados, todos ellos, a diferentes deidades, a diferente uso, pero principalmente religioso o de enseñanza. El Museo del Templo Mayor fue inaugurado en 1987 y cumple la función de dar al visitante una clara idea del mundo mexica. Construido por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, bajo un guión elaborado por el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma y resuelto por el museógrafo Miguel Ángel Fernández, el museo recupera la dualidad propia del templo y divide sus espacios en 2 temas fundamentales: lo relativo a Huitzilopochtli y lo relacionado con Tlaloc. Veamos el ala sur. Antecedentes de la llegada de los mexicas a la cuenca. Guerra y sacrificio.
comercio y tributo. Huitzilopochtli. Ahora estamos en el ala norte. Tlaloc, flora y fauna, agricultura. Muchos siglos de vida y cultura han pasado por esta área de la ciudad. De ahí la diversidad de las más de 4,000 piezas que se exhiben en el museo. Aquí en las excavaciones de Templo Mayor hemos podido encontrar en las ofrendas asociadas al templo mismo piezas más antiguas que la cultura azteca, es decir, hemos encontrado piezas teotihuacanas del año 500 de nuestra era, hemos encontrado inclusive una pequeña máscara olmeca, posiblemente del año 800 antes de nuestra era. Y también hemos encontrado material posterior, o sea, ya de la época colonial. En 10 años de existencia, más de 6 millones de personas han visitado el Museo del Templo Mayor, cuya estructura ha establecido áreas tan importantes como la investigación y el programa de arqueología urbana. Es un recinto de preservación y estudio que nos va a dar otra dimensión sobre el espacio que habitamos y la historia que revela nuestras raíces. Poseedora de uno de los rostros más sugestivos y fotogénicos de los escenarios mexicanos, Diana Bracho cuenta en su carrera de actriz con la experiencia que le han brindado el cine, el teatro, la televisión y la radio. Rodeada de fuertes personalidades como la de su padre, el director de cine Julio Bracho, y la de su tía, Andrea Palma, la gran diva del cine mexicano, Diana supo desde el primer momento que se paró bajo los reflectores hacia dónde quería encaminar sus pasos. Siendo muy joven, en Nueva York, Diana descubre su amor a la literatura y al drama moderno. Desde entonces, acaricia el sueño de representar a Blanche Dubois, la protagonista de Un tranvía llamado Deseo, la obra cumbre de Tennessee Williams. En 1995, su deseo se convierte en realidad al encarnar al personaje que por muchos años había cultivado en sus anhelos. Con más de 25 años como actriz, Diana Bracho es reconocida como una de las actrices nacionales más prestigiadas en México y el mundo. Podría hablar de un personaje central en mi vida que fue mi papá, ¿no? Que realmente es la persona que más me marcó, porque yo crecí con él prácticamente sola, sin mamá, y entonces pues él me rompió todos los esquemas, digamos, tradicionales de una niña que crece con una imagen femenina enfrente y todo esto, pero me dio alternativas maravillosas, ¿no? Él decía que era un padre a toda y una madre padre. Entonces realmente sí, creo que es la persona que más me ha marcado en mi vida, ¿no? Lógicamente. Y después, fíjate, curiosamente, no tanto actrices o imágenes femeninas digamos, de la actuación, sino personas como muy concretas. Por ejemplo, mis maestras. Yo creo que como andaba siempre en busca de una madre perdida, ¿no? Entonces mis maestras en la escuela se fueron convirtiendo en sustitutos maternos y fueron personas que me marcaron mucho. Me acuerdo de mis maestras de la primaria incluso, muy bien. Una de ellas me sigue llamando por teléfono y en especial sí quisiera mencionar a una maestra que fue mi maestra en secundaria y en preparatoria, que me cambió la vida. O sea, yo creo que es a la mujer que más le debo, ¿no? Que esa sí fue mi mamá, mi maestra, mi amiga y todo. Y la sigo viendo. Ella fue la que me dijo, tienes que estudiar, tienes que hacer esto, me impulsó, me ayudó a conseguir una beca en Nueva York, me abrió las ventanas así, pues por las que pude ver más lejos, ¿no? Y creo que son las personas que más me han marcado. Y bueno, recientemente pues mi compañero de vida, que realmente también para mí me agarró madurita, pero todavía con posibilidades de crecer. Y esta ha sido también una persona que me ha marcado mucho. Y mi hija Andrea. Mi hija Andrea, que a los 19 años me enseña cosas y me aterra.
claro, mi tía Andrea fue un ser maravilloso, un ser mágico, pero era como de otro mundo. Ir a la casa de la tía Andrea cuando yo era niña era muy normal, porque era algo para mí casi cotidiano. Sin embargo, ahora que lo veo a la distancia, digo, qué maravilla, ¿no? Mi tía Andrea en su tina de patas de león, ahí remojándose hasta las 3 de la tarde, con sus angulas y su champaña acá, ¿no? Y pues también ella fue la imagen, digamos, la imagen extravagante femenina en mi vida, pero al mismo tiempo muy cercana porque ella no tuvo hijos y yo era su ahijada de bautizo, y era, bueno, pues cuando yo fui actriz, para ella era fantástico, ¿no? Era como tener una hija que seguía sus pasos, y siempre fue muy respetuosa de mi trabajo. Era lindísima, porque al principio, ay, Chata, ven, te voy a explicar cómo se hace este personaje, pero como yo nunca iba, como que entendió que, bueno, yo llevaba otro camino y que de ninguna manera menospreciaba el de ella, ¿no? Pero pues era otra época, otra forma de trabajar y todo. Profesionalmente muy importante, pues puedo hablar de Arturo Ripstein, que fue el primero con quien trabajé, que el muy malvado dice que me inventó, ¿verdad? El macho. A los hombres les encanta decir que nos inventaron a las mujeres, ¿no? No, yo pienso que fue un afortunado encuentro, y de alguna manera, claro, él tenía mucha más experiencia que yo, y aprendí mucho de él, muchísimo, y con él hice 3 películas, entonces, bueno, sí me marcó mucho. Pero claro, como siempre, los papás te educan y después tiene que llegar alguien a deseducarte, ¿no? Digamos que Arturo me enseñó un estilo de trabajo que tiene que ver mucho con el suyo propio. Y después tuve que aprender a hacer otras cosas ya personales, ¿no? Tuve que soltarme, tuve que aprender a expresar de otras maneras, más mías. Pero pues sí, fue una gran influencia trabajar con Felipe Casals, con Jaime Humberto Hermosillo, con Litín, con Retes, que aunque es más o menos de mi edad, pero bueno, era un director muy talentoso, ¿no? Cuando trabajé con él a pesar de su juventud. ¿Te acuerdas? Mamá nos contó. Siento que si hubiera tenido papá, mi vida sería diferente. Te puedo hablar por la cercanía y también por la densidad, ¿no? Y por lo fuerte que ha sido esa experiencia de Blanche Dubois, de un drama llamado Deseo. Un personaje femenino, yo creo que de los más ricos de la literatura dramática, fácilmente, ¿no? Un personaje que me ha metido en el pánico de explorar cosas que uno a veces prefiere no explorar como ser humano, y he salido ilesa, o sea que ha sido maravilloso, ha sido una relación amorosa con esta mujer que no me ha dañado, ¿no? Me ha tocado, me ha sumergido en las aguas negras de mi interior. Sin embargo, no me ha dañado, al contrario, me ha enriquecido mucho. Yo siento de verdad que he perdido, no perdido, pero que he crecido como 10 años en 2 años que llevo haciéndola. La globalización del mundo ha traído como consecuencia la concentración de los mercados en manos de los países económicamente poderosos. Este es el caso también de la industria cinematográfica. Sin embargo, cuando una actividad social es al mismo tiempo industria y cultura, ideología, arte, política, historia, educación y poder, adquiere mayor importancia. Por eso hoy en nuestro escenario de opiniones, destacadas personalidades relacionadas con la formación de cineastas en nuestro país responden a la pregunta: ¿cuáles son las perspectivas de las escuelas de cine en México? La importancia de formar cineastas es en 2 sentidos. Por un lado, yo creo que un país, dentro de sus políticas culturales, nunca puede prescindir de la formación de creadores, del apoyo a la formación de creadores. Si la industria está contraída o no está contraída, puede ser en muchos sentidos un asunto circunstancial. Yo creo que estos nuevos creadores tienen que inventar una nueva industria, y lo que está absolutamente en crisis es la vieja industria y lo que queda de ella. Una nueva industria con otro tipo de aproximaciones, con otro tipo de fórmulas de producción, con otro tipo de intereses involucrados, puede llegar a surgir justamente
de estos nuevos creadores. Por tanto, apoyarlos es fundamental. Si se analiza el cine mexicano del 90 para acá, sobre todo, pero quizá desde mucho antes, se puede apreciar la presencia y la importancia de quienes han egresado de las escuelas de cine en lo que se ha dado a llamar otra vez nuevo cine mexicano. Yo creo que el nivel técnico, el nivel expresivo, el nivel narrativo, el nivel de producción en estos últimos 10 años ha crecido increíblemente. Yo creo que eso se debe precisamente a la formación académica, a la formación rigurosa y a la plataforma que representan las escuelas para el desarrollo de creadores. Y yo estoy absolutamente convencido de que este proyecto de formar creadores para el cine, tarde o temprano, va a deslumbrar así a todo el mundo, ¿no? Yo creo que las escuelas de cine se han vuelto importantes para nuestra industria porque han permitido el florecimiento de nuevas generaciones de cineastas. Yo creo que en ese sentido las escuelas son un espacio muy libre de experimentación, ¿no? Son un territorio muy fértil para la creación. La gente no solo aprende las formalidades del oficio, sino que tiene toda la libertad para crear. Puedes escribir, puedes formular, puedes montar, puedes aprender a usar un hábit, puedes aprender a usar una moviola, puedes experimentar cuál es la forma que más te gusta, aprendes a escribir ficción, aprendes a plantear documental, aprendes a salir al campo con una cámara, ¿no? Yo creo que eso permite detectar cuáles son tus opciones vocacionales, creativas, como cineasta o como profesional involucrado en la industria audiovisual, ¿no? Y eso, desde luego, ha permitido el florecimiento de una generación bien interesante, bien propositiva en términos del audiovisual, que hoy en día yo creo que se nutre no solo del cine, sino de la televisión, del videoclip, del video, de los nuevos formatos, incluso multimedia, ¿no? Y esa posibilidad de conjugar opciones, pues la dan las escuelas de cine, no te las da el medio profesional, no tienes con qué y no tienes cómo. En cambio, las escuelas son ese espacio altamente privilegiado para aprender, para experimentar, para crear. Y por eso es que de ahí sale, hoy por hoy, yo creo, pues la mejor gente, ¿no? En la industria audiovisual, en el cine. La importancia de que se apoye a las escuelas de cine para que tengan mejores equipos, mejor planta docente, mejores prácticas fílmicas, pues está plenamente justificado si pensamos que en la sociedad contemporánea las comunicaciones son una parte esencial de la vida cotidiana que permea todos los sectores. Los medios audiovisuales son importantes no solo para la comunicación en sí, sino para la educación, para la ciencia, y ha llegado un momento tal que las comunicaciones audiovisuales están en todos lados. Entonces, esto hace ver que los cineastas o los especialistas en medios audiovisuales son tan necesarios como un ingeniero, como un doctor, como un licenciado en Derecho. ¿Por qué? Porque son las gentes que van a tener una capacidad y un criterio universitarios para desarrollar con responsabilidad social su función de cineastas y de expertos en los medios audiovisuales. De manera que yo no creo de ninguna manera que el hecho de que el cine, la industria mexicana, más no el cine mexicano, estén en crisis, sea una justificación para decir, que las escuelas no reciban más apoyo. No tiene sentido de que existan las escuelas de cine. Inclusive el programa que estamos haciendo ahorita, el Canal 22, le da trabajo a muchos de los egresados de esta escuela de cine, y es posible también su trabajo porque se han formado cineastas a un nivel universitario. Se le está dando demasiada importancia a la crisis de la industria, que no es lo mismo que el cine mexicano, que como hecho cultural, propiciado por el IMCINE fundamentalmente, está vivo y está dando que decir en los festivales internacionales, ¿no? El cine mexicano como hecho cultural está muy vivo. Al conjugarse todas las artes, obviamente, formar cineastas requiere y permite a un país trascender. Es decir, no es gratuito que el mismo Hitler tuviera un nivel cinematográfico muy alto, no es gratuito que el presidente Lenin tuviera
todo un planteamiento cinematográfico. No es gratuito que los grandes países de la Tierra tengan grandes cinematografías. No es gratuito que la cinematografía más abundante, como es la cinematografía hindú, que hace alrededor de 600 películas al año, esté constantemente renovándose. Es decir, la cinematografía como medio de expresión del siglo XX, esperemos que surjan unos nuevos en el XXI, pero es basamento la cinematografía para poder expresar a través de imágenes dinámicas cualquier tipo de tema, cualquier posibilidad de goce, cualquier posibilidad de emoción. El panorama para cualquier escuela, y más una escuela en donde se da una técnica que tiende a hacer arte, como es el caso de la cinematografía, es decir, el panorama es bastante acelerado. El cine ya no se hace como se hacía hace 20, ni como se hacía hace 50, ni como se hacía hace 100 años. El cine recién acaba de cumplir 102 años. Entonces el cine ya no se hace igual. Y eso es obvio. Si uno no se actualiza, si uno no se moderniza, si uno no está al día con las nuevas tecnologías, bueno, muchas de las películas no podrían hacerse si no se tomaran en cuenta estas nuevas tecnologías. El manejo de la imagen digitalizada, que tiende a ser una gran herramienta para hacer alguna película. Y aquí yo cerraría nada más con una expresión del maestro Bertolt Brecht. Es decir, lo importante es tener algo que decir. Es decir, el cineasta preparado, capacitado en nuestras escuelas o en otras escuelas, si no tiene nada que decir, no tiene sentido. Siempre hay que tener algo que decir, y creo que nuestra realidad nos permite tener algo que decir siempre. Y las escuelas permiten la búsqueda de la excelencia. No se logra siempre a través de ellas, pero la búsqueda de la excelencia se puede lograr a través de las escuelas de cine. La única manera de revertir las desventajas de un mundo globalizado, en donde solo sobreviven los más poderosos, es con educación y capacitación en todos los niveles y campos del conocimiento humano. Llegamos así al final de un programa más de Personajes y Escenarios. A nombre de todo el equipo que hace posible esta producción, les doy las gracias por su compañía y los invito a estar con nosotros en el siguiente recorrido por otros personajes y escenarios de la vida de México. Hasta entonces.